Pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidos a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Buenas tardes también a las personas que me acompañan en la mesa. Ángel Luis Serrano, autor de Zamur el Zagal, Un bereber en Hispania, y Martín Molina, que ya como es de la casa, pues ya... Pues esta tarde venimos a hablar de la novela Zamur el Zagal, Un bereber en Hispania, editada por el Cuarto Centenario, y que, por lo que he podido ver, es una combinación equilibrada entre historia y ciencia ficción literaria, que creo yo que nace de la vinculación de su autor con un pueblo de Toledo, origen de su familia, Azaña, ¿verdad? Ahora hablaremos. Todo perfecto. Hablaremos de Azaña. Esta novela, Ángel Luis Serrano revisita uno de los espacios que él considera que necesitan más información o poner en un contexto histórico. Se refiere en concreto a la invasión musulmana en Hispania. Para ello utiliza a un zagal, en su momento un zagal llamado Zamur, un muchacho encontrado por las tropas musulmanas al inicio de su etapa de expansionista por el norte de África, y Zamur se enrolará en sus tropas y les acompañará durante toda su expansión por la península hasta llegar a instalarse en Tulaitola, en Toledo islámica. Pero yo creo que la novela es mucho más que las aventuras de Zamur, que bien podríamos comparar con el Lazarillo de Tormes por las peripecias que vive, incluso por haber utilizado la primera persona para narrar la novela. Creo que Ángel Luis Serrano ha acertado a la hora de crear huecos y darnos lugar a espacios en los que poder reflexionar sobre el porqué de esta invasión, sobre qué supuso la conquista y la expansión del Imperio musulmán durante 7 siglos para nuestra península. Para Ángel Luis Serrano, escritor, que es lo que venimos a hablar esta tarde, esta novela, Zamur el Zagal, está centrada en los orígenes de la invasión musulmana en España, como ya les he comentado, pero es la segunda de una trilogía de novela histórica que inició con su anterior obra, Los silencios de un amanecer, que fue presentada a Martín en noviembre de 2017, hace ya un tiempo. Se hace caro. Bueno. En esta ya ha prometido, por lo que he podido indagar en prensa, ha prometido una tercera parte, que me apasiona ya de pensar solamente el momento, porque la va a dedicar a principios del siglo XIX, en concreto a la desamortización de Mendizábal, ¿verdad? Que es una época histórica que para mí sienta las bases de la historia moderna, de la historia de España, y sobre todo por un hecho particular que espero que tenga un huequecito en su libro, porque la desamortización de Mendizábal, como probablemente conozca, dio origen a las bibliotecas públicas, a las actuales bibliotecas públicas del Estado. O sea que esperemos que tengamos un huequecito ahí en su novela. Pero además de escritor, Ángel Luis Serrano es médico de profesión. Me ha estado contando que trabajó en el Hospital Parapléjicos en Toledo, montándolo en sus orígenes, pero que luego probó el MIR y se tuvo que marchar a La Paz, con lo cual nos robaron su talento. Y bueno, luego, entre otras facetas, también ha sido político, fue gobernador civil de Zaragoza y delegado del gobierno en Aragón. Pues para presentarle, pues nos acompaña en la mesa Martín Molina, que vamos a decir de él, pues un personaje muy vinculado a la vida política y cultural de Toledo. Probablemente de sus últimas actuaciones ha sido el comisariado de la exposición Alfonso X, por la que ha recibido ni más ni menos que el galardón de la Cruz de Orden Civil de Alfonso X el Sabio. O sea que eso pone en la prensa, Martín. Si nos engañan los periódicos. Así que nada, les dejo con Martín, que va a hacer la presentación de Ángel Luis Serrano, y nada más. Espero que disfruten de la tarde. Bueno, por cierto, tienen ahí libros para luego el que quiera comprar, y seguro que Ángel Luis está dispuesto a firmarlo, ¿verdad? Totalmente dispuesto. Pues nada más. Muchas gracias, Mariló. Bueno, la verdad es que yo voy a ser muy breve, porque ya se ha hablado de la biografía. Estamos ante un médico que, además de ser un gran profesional, pues ha tenido sus inquietudes a lo largo de la vida. Tuvo sus inquietudes porque pertenece a la transición, y algunos tuvimos esa inquietud de servidores de lo que era lo público. Y como bien ha dicho Marilo, pues aparte de su trayectoria profesional, tuvo una pequeña incursión en un tiempo concreto, finales de los 70 y la década de los 80, ocupando cargos públicos como gobernador civil y como delegado del gobierno de Aragón. Pero él fundamentalmente lo que ha sido médico, neurofisiólogo, y pues tuvo aquí su experiencia, y él está muy orgulloso de ello, de haber empezado aquí en el Centro Nacional de Parapléjicos en la década de los 70. Estuvo en el Hospital de la Paz de Madrid, en Salamanca,
acaba de jefe de servicio en Castellón. Y bueno, ha llevado a cabo muchas publicaciones, pero además de esa inquietud, aparte de su profesión de médico y de esa inquietud en un momento determinado por el servicio público, a él le gusta la historia y lo importante es que es escritor y que le gusta escribir. Y aquí lo que estamos, Mariló, es en la casa de los que leemos y de los que escribimos. Entonces, como estamos en la casa de los que leemos y los que escribimos, pues hombre, está muy bien, Ángel Luis, que vengas por aquí de vez en cuando escribas una novela como esta. Esta novela no es una novela autobiográfica como la que hizo en sus inicios, en el 2017. La novela eran Los silencios de un amanecer, y él hablaba pues de su vida y de sus vivencias en los diversos lugares, en las diversas ocupaciones que le había tenido. Esta novela, por contra, no es una novela autobiográfica, es una novela de historia, una novela del género histórico. A mí siempre me apasiona la novela histórica porque pues dentro de mis vivencias también digamos que participé en la génesis de los que fueron los premios de novela histórica Alfonso X el Sabio, que se estuvieron editando aquí en los inicios de la década, del siglo XXI, ¿vale? La primera década fue cuando empezamos con aquello, y a mí la novela histórica pues siempre me ha gustado. ¿Por qué? Porque también, pues hombre, estudié historia, soy licenciado en historia y tal. Lo que no soy tan buen escritor como Ángel Luis. Bueno, yo simplemente lo que voy a comentar de esta novela histórica es el escenario, el contexto histórico donde se mueve esta novela. Y se mueve dentro de un periodo que es finales del siglo VII y primera mitad del siglo VIII. Normalmente la novela histórica, estas épocas no suelen ser recurrentes. Digamos que hay muchas novelas de la época medieval, de la época moderna, contemporánea y tal, o si se apura de la guerra civil, pero novelas de la época medieval o de lo que podríamos llamar la Alta Edad Media no suele ser precisamente un tipo de periodo que se trate en la novela histórica. ¿Qué ocurre en ese último cuarto, ese último tercio del siglo VII y la primera mitad del siglo VIII? Pues ocurre que se va a plasmar, por un lado, la decadencia de la monarquía visigoda, la crisis profunda de la monarquía visigoda, que va a llevar a que se produzca la caída definitiva de la monarquía y de los visigodos en España. Y dentro de ese escenario está el crecimiento y la expansión del islamismo, pues prácticamente desde la aparición de Mahoma. De la aparición de Mahoma se va a producir una expansión de ese profeta que una parte muy importante del Oriente Medio y del norte de África van a asumir como una civilización, como una religión, y frente a esa decadencia de la monarquía visigoda en la península ibérica se está produciendo paralelamente un escenario de expansión territorial, porque claro, ya a raíz de la doctrina de Mahoma, pues hay, y coincidiendo en este caso con el segundo califato, que es el califato omeya, se está produciendo una invasión de los árabes que van invadiendo territorios, y en esa invasión de territorios quizá el que más trabajo les cueste en cuanto al tiempo es precisamente el norte de África. Y en el norte de África es donde va a aparecer el protagonista de la novela de Ángel Luis Serrano. Y el protagonista va a ser un bereber. Y dice, bueno, ¿y qué nos cuenta aquí un bereber en una novela histórica? Estamos ante un personaje sinceramente original, novedoso. ¿Y qué es lo que nos va a narrar la novela dentro de este contexto histórico? Pues lo que es la expansión musulmana hasta llegar a la península ibérica, hasta introducirse en la península ibérica, coincidiendo con una crisis profundísima de la monarquía visigoda. La monarquía visigoda
entre finales del siglo VII y fundamentalmente en la primera década del siglo VIII, en concreto con la muerte de Witiza, que fue el penúltimo rey visigodo, se produce un vacío de poder. Un vacío de poder que va a durar del orden de unos 6 meses. Esto en la monarquía visigoda solamente se había producido en la época de Atanagildo. Al morir Atanagildo, un siglo antes, en el siglo VI, se había producido un vacío de poder que llevó a cabo la ascensión de un rey visigodo, que era Liuba, y que luego hizo una corregencia con Leovigildo, que fue el gran rey visigodo, o en el momento en que la monarquía visigoda consigue mayor esplendor. San Isidoro de Sevilla, hablando precisamente de esa época, pues decía que este rey había sido el que había conseguido conquistar y consolidar el reino visigodo, porque en aquella época, en la época de Leovigildo, se consigue todo el territorio dominado por los suevos, se consigue un territorio que tenían todavía aquí el Imperio de Oriente, el Imperio Bizantino, en la época de Leovigildo. Bueno, pues en esa época se produce un vacío de poder, que al final se solventa pues con una corregencia entre dos personajes que son Liuba y Leovigildo. Pero en el caso del marco histórico en el que se plantea la novela de Ángel Luis, ahí se produce también ese vacío de poder, pero sinceramente estamos ya ante lo que es la decadencia del reino visigodo. El poder regio se había debilitado, había duques, había caudillos en las provincias que no seguían las instrucciones y los mandatos del poder real. Al morir Witiza había unos hijos que en todas las fuentes nos hablan de que eran menores de edad, o que en cualquier caso no tenían una experiencia militar como para seguir, para convertirlos en nuevos reyes. Hay un enfrentamiento entre las estirpes nobles de la zona norte, de la zona que llamamos tarraconense, septimania, y de la zona meridional. Luchaban las estirpes nobiliarias de la zona meridional, de la Bética, de la Lusitania, luchaban por conseguir, el relevo en la elevación al trono a la muerte de Witiza. Witiza había muerto por una peste, la epidemia de la peste. Incluso se habla de que Toledo, antes de la muerte de Witiza, ha tenido problemas para mantenerse como sede central, y que se bascula hacia Córdoba, precisamente por el problema de las epidemias periódicas y todo esto. Con lo cual estamos ante un periodo de expansión del Islam, y estamos ante un periodo de decadencia de la monarquía visigoda. No hay coincidencia en los historiadores entre Claudio Sánchez de Albornoz, que habla de que se le eleva al trono a que nosotros conocemos como don Rodrigo, que era Roderico I. Sánchez Albornoz dice que aquí en Toledo que sí, que se le eleva al trono por parte de los grandes magnates que en esos momentos existían aquí, pero últimamente los historiadores actuales, encabezados por Luis García Moreno, hablan de que Roderico o don Rodrigo asumió el trono, pero asumió por elevación de la fuerza, por utilización de la fuerza. Él era un caudillo de la Bética y él era una persona con esa experiencia militar que no tenían los hijos de Witiza. En la parte de Tarraconense, en la parte norte, había también otro duque, que era Agila II, y luego por otro lado pues había otros caudillos que no seguían ni a Rodrigo, ni a Agila, uno de ellos era Teudemiro. Teudemiro era un caudillo de la zona sureste, de la zona de Cartagena, de Murcia, de Valencia, que se va a ser pues un traidor clarísimo a lo que es la lealtad a la monarquía visigoda, y él va a ir a su bola, ¿no?, como diríamos vulgarmente. Este es el escenario visigodo. Poder regio cuestionado, problemas en el relevo al trono, pasaron años de hambre también, epidemias, y al final no hubo una unión. Por otro lado, también estaban los vascones, que los vascones en el norte estaban planteándole frente a los visigodos, porque los vascones siempre, y en este periodo también, se sublevaban. Con lo cual los visigodos tenían varios frentes.
Y ahí se producen dos frentes claros en el norte y en el sur. Bueno, lo que sí es cierto es que hay una debilidad, no voy a entrar en más detalle, pero este es ese escenario histórico en el que Ángel Luis nos va a proponer pues un relato muy ameno, muy bien construido, bien documentado. Ojo que hay pocas fuentes, porque en ese periodo hay pocas fuentes, hay más fuentes árabes que fuentes cristianas. Hay una crónica que los historiadores la consideran una crónica muy interesante, que es la crónica mozárabe del 754, hecho por un clérigo que estaba en Córdoba, y ha sido una de las fuentes, porque luego las fuentes cristianas ya posteriores, ya nos vamos prácticamente al siglo IX, en época de Alfonso II y Alfonso III. Con lo cual, este es el escenario que Ángel Luis tiene para desarrollar un relato muy interesante, y para mí lo más bonito y lo más curioso es que lo desarrolla desde la otra orilla, con otra mirada. Normalmente cuando se aborda una novela histórica, aquí la hubiéramos abordado pues o con Pelayo, o con Don Rodrigo, o con algún protagonista que fuera un personaje secundario de la historia de lo que se ha denominado el protorreino Astur, o los orígenes de lo que luego se convirtió en el reino Astur y luego reino Astur-Leones. Sin embargo, Ángel Luis Serrano no se ubica en esa orilla, sino que se ubica en la otra, plantea otra mirada, la de un personaje que se encuentra allí en las montañas del Rif, que tiene unos orígenes bereberes y que al final va a llegar a Toledo. Fruto de esa invasión va a llegar a Toledo. Las vivencias, el aprendizaje, muy bonito, el periodo de aprendizaje, y cómo llega a ser una persona relevante dentro de la administración musulmana una vez que Toletum se ha convertido en Tulétula. Este es un poco el marco en el cual Ángel Luis desarrolla su novela. Cuando quieras. Muy bien. Se nota que es un historiador, ¿eh? Sí. Se nota que es un historiador. Yo, gracias a ustedes por su presencia, por venir a asistir a la presentación de un libro escrito por un médico apasionado de la historia, pero no historiador. Los médicos nos enseñaron desde temprano, desde que iniciamos la carrera, cuando tenemos a un paciente delante, hacerle dos preguntas básicas. ¿Qué le ocurre? ¿Qué le pasa a usted? Y mientras escuchamos a ese paciente, unas veces escribíamos en papel impreso y en letra, y no tecleando o aporreando un ordenador. Y cuando empezábamos a concebir un poco ese malestar del paciente, hacíamos otra pregunta clave: es ¿desde cuándo? ¿Qué le pasa a usted? ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo lleva? Pues yo lo comparo a esto con las enseñanzas de la historia. Es decir, en la historia es ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en una época determinada? ¿Qué ocurrió con unos personajes históricos que luego, posteriormente, durante muchos siglos, encontramos cuáles fueron sus vivencias? Los síntomas de los pacientes a veces yo los comparo con las consecuencias que esas decisiones históricas se han tomado a lo largo del tiempo, y a partir de ahí hay documentaciones, hay escritos que han sido siglos posteriores, pero no de ese momento. De esa pasión por la historia surge, en relación con una historia familiar también, el interés, cuando ya estaba terminando el primer libro, de iniciar una aventura, porque fue una aventura personal, de inmiscuirme y proyectar muchas de las vivencias que uno tiene a lo largo del tiempo sobre la época histórica, en una retrospectiva sobre orígenes de una familia y en los orígenes de unos municipios que a lo largo de la historia se han ido configurando como o alquerías, o pueblos, o pedanías, o grandes ciudades. En esa retrospectiva histórica comencé a documentarme con pasión,
porque a medida que iba conociendo cuál fue el desarrollo de lo que yo quería plasmar en una evolución histórica de una villa, de un municipio, de un pueblo, aquí en Toledo, donde tengo mi ascendencia. En ese viaje al pasado empecé a documentarme y empecé a escribir, y llevaba ya un tiempo y unos cuantos folios, pero me di cuenta de que iba demasiado deprisa, porque yo quería hacer una cronología histórica de la evolución de ese municipio, pero sobre los hechos históricos trascendentales que hemos tenido en nuestro país. Uno de ellos es el que vamos a hablar y en el que hablo en el libro. Otro, qué ocurre hasta la desamortización de Mendizábal, la importancia de desamortización de Mendizábal en 1836 y la de Madoz 10 años después, sobre qué pasó con todos esos extensos territorios. Sabemos que unos eran cesiones de los reyes al Cabildo, y en concreto al Cabildo toledano, pero yo empecé a indagar y resulta que al principio, bueno, con todos los claroscuros que tuvo Mendizábal, uno de ellos era un aristócrata o un empresario catalán, Safón, y desaparece de golpe. Y luego otro hecho histórico que a lo largo de los siglos un municipio que se llamó Azaña, por ese hecho histórico posterior, que fue la Guerra Civil Española, cambia de nombre a la actual de Numancia de la Sagra. Pero como digo, yo me di cuenta de que iba en demasiado deprisa y empecé a detenerme y a hurgar documentalmente sobre cómo había sido la invasión musulmana, cómo había sido el desarrollo y la expansión musulmana en una conquista que posterior al Imperio Romano no se había dado, y los hechos trascendentales que sucedieron a lo largo de esa conquista. Fundamentalmente empezó a indagarme por Mahoma, por la religión musulmana, porque yo hasta entonces, antes de empezar a documentarme, pues conocía lo que eran los suníes, los chiíes y poco más. Sin embargo, descubrí de que hay una tercera rama de la religión musulmana, los jarilíes, cómo se generaron, qué conflictos hubo entre los que se llamaron seguidores fieles de Mahoma, los radishun, y los conflictos que se extendieron a lo largo de todas las conquistas que estaba ejerciendo el Imperio musulmán. Llega un momento crucial y de decir cómo voy a relatar esa información que empiezo a documentarme sobre el proyecto que yo tenía. Y surge, bueno, pues el nombre, se me ocurrió, de Zamur. Zamur es el rápido, y Zagal ya es conocido. Pero lo que sí me di cuenta es que, y no se daba en muchos libros históricos, el añadir al relato los nombres árabes. Es decir, sí quise proyectar qué significaba una conversación entre los árabes, qué significaba vivir entre los musulmanes, qué significaba vivir lo que vivieron los bereberes castigados por los musulmanes, unos árabes del norte, otros árabes del sur, otros encuadrados en el gran ejército musulmán, pero a su paso por el Yemen, a su paso por Egipto, etcétera, etcétera. Y empecé a indagar en este personaje desde la infancia, desde la más tierna infancia, pero a través del prisma y a través de cómo eran los bereberes y cómo se tuvieron que adaptar forzosamente por la invasión musulmana en el norte de África. Este personaje no va a ser el único de la novela, sino que se va a sustentar en las enseñanzas de un sabio musulmán, en el que le va a enseñar a leer, a escribir, la doctrina religiosa de Mahoma, el interés de la población, todos los avatares que tuvo la vida y el ejemplo que significó Mahoma en toda la religión musulmana. Sustentado también en otro personaje, un mualín, se llama un enseñante, un buen profesor, un buen amigo, que le va enseñando a través también de su historia lo que fue la conquista y los éxitos musulmanes en países tan lejanos como fue Persia o como fueron los países limítrofes, pero le enseñó sobre todo a despertar ante la vida. Y esta evolución
sustentada en otro personaje en el que aparece en el libro, que es un alto jefe, un naquib, un comandante del ejército musulmán, en el que es un personaje con claroscuros, es un personaje que aparece y desaparece de la propia vida del personaje central, de Zamur el Zagal, pero que va a tener una impronta fundamental en lo que va a ser el paso definitivo del estrecho desde el norte de África a la península ibérica. En ese contexto tuve que aprender, tuve que figurar cómo era ese desarrollo, la barbaridad que ocurría en aquella época, los continuos enfrentamientos, la división de la propia religión musulmana, todo bajo el prisma de cómo un niño y luego un adolescente veía ese desarrollo de los acontecimientos. A mí no me extrañó en absoluto el hecho de que el paso de los musulmanes se generara por una traición, ya lo ha explicado bastante Martín. Los musulmanes se ven en la tesitura de pasar el estrecho o no pasar el estrecho, porque el aspecto fundamental era que ayudaran a las huestes visigodas para reconquistar el periodo, el reino. Hay un debate interno en lo que es el estamento oficial religioso musulmán, pero se le da una autorización con una serie de condiciones. Y pasan el estrecho. Todo esto, a mí lo que más me gusta, por ejemplo, a mí me gusta navegar y me pongo en la piel de un bereber que en su vida ha visto el mar, cómo cruza el estrecho con sus vicisitudes, en un barco, con los caballos, etcétera, etcétera. Esa proyección literaria es lo que a veces me ha sustentado a mí para realizar un libro sobre aspectos históricos. Bueno, el caso es que esa expedición de sondeo, porque fue así, llega a la Bética, pasa el estrecho, llega a la Bética y se dedican al saqueo. Se dedican al saqueo y se llevan un gran botín. Y cuando llegan al norte de África, de regreso, se genera una eclosión de todas las, no solamente de las diferentes tribus bereberes que ha habido y que existían entonces, sino en toda la resonancia de los países donde el ejército musulmán ha desarrollado sus conquistas. Y bueno, hay miles que se apuntan a ingresar en el ejército musulmán y ocurre otra disyuntiva en el que todo pasaba por el califa de Damasco, mucho más cauto que tanto Musa, gobernador del norte de África, como Tarik, que estaba en Ceuta, tenían en su afán de conquistar ya definitivamente el suelo hispano. Se genera ya lo que es el desembarco musulmán, del ejército musulmán. Al principio hablaban de unos 7.000 hombres en la zona sur, pero nuestro personaje juega un papel determinante a la hora de indicar sitios, lugares, escenas donde podían asentarse. Y en la televisión española hace poco, no hace mucho, yo escuché a me parece que era coronel del ejército español hablar sobre esta época, de cómo los musulmanes tenían que haber tenido una información, no por agentes secretos, sino por desarrollo de personas que les pudieran ayudar para asentarse primitivamente en la zona sur, en la zona de la Bética, y plantar cara al ejército visigodo. Bueno, nuestro personaje hace algo de eso, desarrolla sus acontecimientos después de toda la experiencia que tiene en la Bética, y se produce la gran confrontación histórica que viene a determinar durante siglos posteriores la presencia de los musulmanes en España, que es la batalla de la Janda. Yo lo llamo de la Janda más que del río Guadalete, aunque hay historiadores que siempre hablan de uno y otro, pero más en el sentido del río. Fue una batalla cruel, una batalla muy cruenta, donde las pérdidas de los dos ejércitos fueron numerosísimas, pero se decantan por una
traición. La traición de los viticianos, que en plena batalla los flancos del ejército lo abandonan, y eso da lugar a la victoria resonante de los musulmanes y a su desarrollo posterior, como se van introduciendo diversas columnas militares a lo largo de Andalucía, hacia Sevilla, o pasándolo de Peñaperros hacia Toledo, la capital del reino. Y surge la primera sorpresa, la primera que documentado alguno se lleva, es que los nobles en Toledo, en Toletun, habían desaparecido y no había defensas, no había ejército, no había ninguna guarnición en Toledo, es decir, y la entrada en Toledo fue un paseo. Los musulmanes, bajo mi punto de vista, y eso lo explayo un poco en el libro, en determinadas circunstancias, tuvieron una buena estrategia en el sentido de aquella población, aquellas fortalezas, aquellas ciudades donde se nos ha resistido, entraremos a saco. Y entran a saco, saqueando todo lo que pueden y más. Aquellas, por ejemplo, el de Tudmir, en la zona de Cartagena, Murcia no existía entonces. No existe hasta Abderramán III, o sea, Abderramán II, perdón. Pero pactan, decir, bueno, nosotros nos saqueamos, pero estas son nuestras condiciones, y las condiciones son las estipuladas a través de sus creencias, a través sobre todo de los tributos. Tarik entra en Toledo, se asienta en Toledo, y a partir de finales del 711, después de la batalla, entra en España, pero sigue otra ruta muy diferente, que es a Mérida. Y en Mérida se queda empantanado militarmente porque se encuentra con una feroz resistencia. 2 años después es cuando Tarik y Musa se encuentran cerca de Talavera, que no era de la reina, se llamaba Tailatabará, y posteriormente el que va a ejercer todas las decisiones, todo el mando del ejército, toda la ocupación musulmana, no va a ser Tarik, sino va a ser Musa. Despóticamente, narro el encuentro, porque como no hay nada documentado, pues me guío un poco por esa afición literaria de quien le gusta escribir, y narro el encuentro pues a través de alguna fotografía que hay, de algún cuadro posterior, de lo que significa el encuentro de Tarik y Musa cerca de Talavera. Entran en Toledo, es el que dirige todo, y nuestro personaje, que ha participado en ambas situaciones, la de la primera expedición y la de la batalla definitiva, se asienta en Toledo, tiene su experiencia con quien le enseñó la doctrina del Islam, sabe leer, sabe escribir, está documentado, tiene la experiencia de ser uno de los conquistadores, de los vencedores de la gran batalla, por lo tanto tiene una relevancia como personaje en la sociedad musulmana, y esa sociedad musulmana es la que empieza a poner en marcha una administración nueva en la antigua capital del reino. Posteriormente se cambia de Toletun a Tailaturbia, en donde nuestro personaje va a tener un alto cargo de responsabilidad, y donde sale un barrio que ha sido posteriormente muy conocido como el Alficén, y donde se van desarrollando las escrituras de los terrenos donde han sido ocupados por el ejército musulmán, sean fuerza de choque, como fueron los bereberes, fueran generales o fueran del propio ejército musulmán. Y ocurre otro hecho trascendental que ocurrió fuera de España, pero que va a tener una repercusión inmediata sobre la evolución de esos conquistadores en España, que fue la derrota de Poitiers en el 732 en Francia sobre Carlos Martel, Carlos el Martillo. Pero tuvo una consecuencia inmediata, que es cuando hay una derrota, todo el contingente árabe, musulmán, sirio, todos los contingentes militares sirios tienen que retroceder a España. Son miles de hombres que en su afán de recuperar el antiguo prestigio que tenían como militares y al mismo tiempo exigir las prebendas del ejército musulmán, entran en coalición con los bereberes, que habían estado ya asentados durante un tiempo, desde el 711 al 732, y hay una rebelión. Es decir,
La presencia musulmana en Toledo y en Hispania no fue muy plácida, fueron unos conflictos a veces permanentes, y esto lleva a la tesitura de decir, bueno, es que este libro es un libro de aventuras, es un libro de batallas. No, es un libro, es una novela histórica reflejada a través del prisma de la óptica de un bereber que ha ido evolucionando y cómo se asienta en Toledo. En Toledo yo me documenté sobre los baños árabes, la última vez o la penúltima vez que estuve en Toledo y vi cómo eran las ruinas de los baños árabes, era como yo había leído que habían sido, y entonces este personaje tiene también sus claroscuros, porque, bueno, se nota perseguido y toma venganza. Y en esa evolución que tiene en la presencia de Toledo, los árabes siempre digamos que han estado encantados por el agua. Así les ha ejercido una atracción personal. Sin embargo, nuestro personaje, así como los árabes, y aquí en Toledo, fuera del recinto amurallado de Toledo, se creó una gran armonía y fue conocida, luego Alfonso VI, en fin, eso vino posteriormente. Pero nuestro personaje, junto con su gran protector del ejército musulmán, otro, he dicho, de los personajes del libro, a caballo, en las romerías que hacían y tal, pues se encuentran en un terreno seco, pero bordeado por unos ríos. Entonces luego fueron riachuelos, pero entonces eran ríos con bastante agua, y se queda prendado un poco y él construye un núcleo agrario en la comarca de la Sagra. Van apareciendo sus descendientes, hijos, y se van asentando en Talavera, en la propia comarca de la Sagra, y termina el libro. Pero termina con qué pasa con Tarik y Musa, porque el final de los dos es completamente diferente, lo digo en el libro. ¿Qué pasa con el mismo Zamur el Zagal? Y entonces ahí proyecto un poco mis sentimientos o mi experiencia como médico y relato la forma en la que desaparece este hombre. Eso lo dejo para los escrutadores médicos, algunos mucho más expertos que yo en el tema, no digo cuál, pero que indudablemente genera, bueno, una pasión por la profesión que uno ha llevado a lo largo de toda su historia. Así que este es el síntesis, digámoslo, sin explayarme mucho y hacer un spoiler del libro, de lo que es la experiencia como Zamur el Zagal. Y les agradezco muchísimo a ustedes la presencia y la paciencia por haber escuchado las palabras de un médico que escribe. Muchas gracias. Bueno, pues ahora abrimos un turno de preguntas, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita quieres hacer? Alguien que se lance a la historia. Sí. ¿Cómo llegan a Toledo tan rápidamente? Desde que entran en la península llegan a Toledo en 8 meses. Muy poco. Primero la incursión me parece que fue en abril del 711, la expedición primitiva. La batalla de la Janda es en julio de 711. Julio de 711, y a Toledo me parece que llegan en noviembre. Bueno, ten en cuenta que hay un ejército de miles de hombres, tienen que pasar de espigaperros. Es decir, les lleva un tiempo, pero cuando llegan se encuentran con la enorme sorpresa de que aquí no hay nadie. Y entonces se asientan en Toledo. Y esa es su base de operaciones. Hablando en términos militares, digámoslo. Como base de operaciones inician una serie de rutas, pero yo creo que en eso no he querido indagar porque no he encontrado elementos de juicio lo suficientemente explícitos o contundentes para aventurarme en una hipótesis. Yo creo que Tarik comete un error. Es una impresión impersonal, insisto, y esto no está en el libro, es una impresión que comento entre todos ustedes al hilo de lo que usted me ha preguntado. Comete el error de no esperar a Musa antes, porque ahí se genera una dicotomía entre bereberes y árabes. Entre el que tiene el poder, que es el wali, el gobernador de Ifriqiya, del norte, que ahora actual Túnez, que es Musa, y Tarik, que es un liberto, es decir, es un subordinado.
de Musa, pero comete, bueno, o tiene la osadía de continuar conquistando parte del territorio hispano sin la autorización de Musa. Y cuando llegan a Talavera se lo hace recordar con seriedad. A partir de ahí, exceptuando Mérida y con Musa y una parte de Écija, que también le costó a Tarik conquistarla, el resto es un paseo. Luego ya viene las calzadas romanas, sí, facilitan el movimiento de las tropas. Incursiones, Las calzadas romanas existían. Eso, bajo el punto de vista militar, facilitaron la comunicación. Indudablemente el ejército estaba más motivado. En el libro también hablo de las palabras que hace la arenga, que hace Tarik ante las tropas ante la decisiva batalla de la Janda. Pero bueno, eso es un relato. La motivación es cómo cala en los soldados el tema de la religión o algunos aspectos de la religión, del Corán, por su ferocidad y por su combatividad en la lucha como soldados. Y los bereberes tienen una reconocida capacidad de saber montar muy bien a caballo. Eso no solamente es en esta época, sino vino posteriormente con Alfonso VI, con otros y tal. Siempre ha tenido esa facilidad y ese reconocimiento a lo largo, como fuerzas, insisto, eran fuerzas secundarias, eran fuerzas al mando de coroneles o de comandantes del ejército árabe, del ejército musulmán, que no eran bereberes. Los bereberes eran una fuerza de choque. Porque ha dicho que el tema de las vías romanas facilitaron la conquista. Sí, porque estaban muy bien diseñadas, tenían un eje fundamental. Lo explico, decir, los romanos asientan en una especie de carreteras, hablando así, y carreteras en aquellos tiempos en donde el barro, los bosques, etcétera, etcétera, pues facilitaron enormemente, no solamente a ellos, ya les supuso un gran avance en la construcción suya durante su estancia en Hispania, las calzadas romanas. Tenían un sustrato, luego le llenaban de piedras, luego le rellenaban de arena, es decir, tenían una construcción, bueno, como las construcciones del acueducto de Segovia, es decir, parece imposible que perduraran durante siglos unos hechos que antes inclusive, o en el primer siglo o el segundo siglo de la era cristiana, están ahí y perduran ahí. Pues las calzadas romanas perduraron durante muchos siglos, facilitando el desplazamiento de las tropas musulmanas. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima. Porque bueno, el tema de la desamortización. Sobre eso he dicho la evolución. Sí. He dicho la evolución que tenía en el proyecto inicial. Mi idea era llegar a la desamortización de Mendizábal, pero no narrando ya la llamada Reconquista, que no fue tal, pero bueno, eso es otra historia, los reinos cristianos, etcétera, etcétera, pero sobre todo el episodio liberal, de los liberales, y llegar a Mendizábal. Mendizábal es un hombre contrapuesto, muy contrapuesto, es decir, hay personas que lo están ensalzando y hay otras que, bueno, no voy a decir los adjetivos, pero nada halagüeños. Yo creo que Madoz fue más sensato dentro de un contexto histórico en el que fundamentalmente es por qué se reparten. Bueno, pues viene a ser un poco el poder, es decir, los reinos cristianos y los reyes cristianos, todos los territorios conquistados, o una enorme parte de los territorios conquistados, pasan a órdenes militares y al cabildo, en concreto aquí a Toledo, y el cabildo de Toledo sabe mantener su poderío durante mucho tiempo, y en el episodio liberal pues alguien decide que eso no puede ser, y entonces viene la desamortización. Ese es mi interés, pero mi interés centrado ya en la comarca de la Sagra, es decir, qué pasa de unas extensiones enormes a constituirse Azaña, Yuncos, Pantoja, Illescas, etcétera, etcétera. Es decir, porque eso tuvo que estar digregándose paulatinamente
en manos de alguien. Ese alguien a su vez fraccionó el territorio que tenía, hectáreas y kilómetros donde la vista ya no alcanzaba, y posteriormente como llegan pues a finales, al comienzo de los años 20, 1900, etcétera, etcétera. Ese es mi interés. Luego ya el tema de por qué aparece Azaña. En el primer libro sí que lo relato. En el primer libro sí que lo relato. Es decir, ahí juega un papel importante la memoria de uno, sobre todo de cuando iba a este pueblo y escuchaba, y bueno, como no sé si se lo he dicho, yo soy el único de una extensa familia de este municipio que nació en Madrid, pero de un niño que pasa de Madrid en un barrio periférico de entonces, de los años 50, a un pueblo donde tenía absoluta libertad para moverme, y a mí el impacto que me genera ver los campos de trigo y tal cuando era un infante, pues me llamó poderosamente la atención. Pero ¿qué pasa a lo largo de ese tiempo, entre la desamortización de Mendizábal, el poder del Cabildo, cómo se va disgregando y van surgiendo esos núcleos de población que, como he dicho, pues son Azaña, Yuncos, etcétera, etcétera? Yuncos parece ser que viene de Juncos, que bajaba un río limítrofe entre Numancia, entre Azaña y Yuncos, le da ese nombre, pero bueno, ahí hay que indagar mucho más. Y luego en la época de la Guerra Civil, pues bueno, ahí los que tenemos ya una cierta edad tenemos otra visión de los hechos y de influencias familiares, porque en mi familia hay de todo, de un lado hasta como otro. todas, gracias a Dios, como en todas. Hay de todo. Pues muchas gracias, yo encantado de seguir, se lo digo definitivamente. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? ¿Ya no hay nada que preguntar? ¿Ninguna curiosidad? Bueno, una pregunta. Los romanos dejaron un gran toma de agua para la ciudad de Toledo, y el acueducto que estaba montado al lado del puente de Alcántara, sí. quedan unos cimientos que se ven allí. ¿En qué año fue volado, fue destruido? No lo sé. No lo sé. Yo particularmente estos aspectos no lo sé. Yo lo único que sé... Sí, eso fue lo de Juanelo Turriano, pero fue muy posterior. Claro, estamos hablando ya de lo que llamamos edad moderna. Yo creo que eso debió ser en la época musulmana. No sé. Lo que sí es cierto es que los musulmanes, cuando se encuentran ese panorama que hay en Toledo, lo que hacen es reforzar considerablemente las defensas por la previsible contestación que pueda haber en el sur, pero ven venir durante mucho tiempo con unas potentes defensas quien puede acceder a Toledo, y luego lo que hacen mucho es en el perímetro defensivo que tienen en torno a Toledo construir alcazadas. Por ejemplo, en Illescas construyen una, en el Henares construyen otra, porque eso también lo narro, una de las columnas militares que mandaba Tarik va digregándose paulatinamente porque los jefes de algunas tribus bereberes ejercen ese derecho de conquista y quieren asentarse en un sitio determinado. De ahí surgen muchas poblaciones a lo largo del Henares o cerca de Zaragoza, etcétera, etcétera. Pero aspectos concretos, insisto, quien se resistía lo saqueaban y no quedaba piedra sobre piedra. Y donde no encontraban alimentación, porque al principio, en la primera expedición y en la ruta de Despeñaperros, se tenían que mantener de lo que encontraban. No tenían una logística tan enorme de alimentos, etcétera, etcétera, como para sustentar un ejército de miles de hombres. El tema que has planteado, Santiago, tiene su interés, porque lógicamente si los romanos crearon ese acueducto y los árabes eran muy sensibles al tema del suministro del agua, y además en esa zona que conduce luego a lo que era el Alficén y lo que era la zona de Palacio y la zona donde estaban los estamentos militares y tal, lo lógico es que hubiera una preocupación por llevar a cabo un suministro de agua importante. Entonces habría que indagar, posiblemente no desaparecería el acueducto en época musulmana, sino que fuera posterior a Alfonso VI. Eso le iba a comentar.
comentar que una de las teorías es que hay quien dice que los musulmanes se cargaron el acueducto a propósito. ¿Eso usted cree que es cierto? Tratándose del tema del agua, había que dudarlo eso. Tengo mis dudas. Es una impresión personal, conociendo un poco la evolución de los árabes y lo que hicieron, lo que construyeron, siempre fue en torno al agua. Es decir, lo que hay fuera del casco de Toledo y tal, era una extensa almunia muy conocida, era prácticamente un vergel. Lo que hicieron nazarís en Granada en torno al agua, es decir, el agua, yo tengo mis dudas, pero insisto que no. ¿Se sabe más o menos cuándo desapareció el acueducto? No se sabe. Es que se parece la construcción, restos de esa construcción que aparecen en la zona de las piedras de granito, esa zona, se parecen mucho a los baños de donde cantaban Pavarotti. Jamán. Sí. Caracalla. Las termas de Caracalla, la estructura es muy similar a la construcción de un sitio y de otro, por eso dije, pero qué pena. Yeah. Hombre, lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que todas las invasiones, todos los conquistadores han aprovechado las construcciones para hacer las suyas nuevas. Sí, sí. Eso todos. Era curioso. Muy bien, muchas gracias. Nada.